Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimaranda y el día de hoy les quiero acompañar para que platiquemos un poco más sobre la inclusión, el lenguaje y sobre todo derechos humanos. Esto como parte de la colaboración que tenemos Scorza y Hello World. Y pues bueno, sigamos. La primera parte de la cuestión de derechos humanos es que se busca una noción de universalidad. ¿Eso qué significa? Que es para todas las personas, independientemente de sus condiciones, ya sean físicas, psicológicas, entre otras, y de sus contextos, además de que tiene un fundamento en la libertad, en la justicia y en la paz. Hace alusión a este sentido de humanidad que nos dota de una diferencia en cuanto a otros seres vivos, y en este caso sería el reconocer la dignidad intrínseca que cada persona tiene independientemente de quién sea, y que todos los derechos son iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, además de esta noción de libertad, que cuando ustedes puedan sumergirse en los proyectos que tienen a través de servicio social, se van a dar cuenta de que se propone la libertad desde una noción de responsabilidad. Esto significa la capacidad de responder, que tal vez no podemos elegir las condiciones a las que estamos sujetas o sujetos, pero sí podemos decidir qué acciones llevamos a cabo para responder a ellas. Esto es la responsabilidad. Y se busca esta parte para que se evite la violencia o levantamientos de algunas partes de la ciudadanía. En esta cuestión, los ejes para la inclusión de las personas, de todas las personas, independientemente de sus necesidades, contextos y situaciones, es justamente en parte, por ejemplo, el trabajo, que son condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Este es un derecho humano, además de que se debe de garantizar que tenga una remuneración equitativa, que sea satisfactoria y que asegure una existencia conforme a la dignidad humana, tanto como para la persona trabajadora como para su familia, y que sea completada en caso necesario por cualquier otro de los medios de protección social. ¿Esto qué significa? Que si tú te quedas sin empleo, debe de haber instituciones que puedan respaldarte en esta cuestión. Por ejemplo, en la otra sería la salud, que son prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables, o sea, que entiendan las necesidades de cada persona, que sean completamente profesionales, y en este caso me gustaría añadir que estén ajenas a cuestiones de ideología, ya que la salud es una cuestión material. Por parte de la educación sería que esta sea gratuita, por lo menos la parte elemental o fundamental, y esta por ello tiene que ser obligatoria. Además de que ya cuestiones técnicas y profesionales son generalizadas, o sea, ya no son obligatorias ni son para todas las personas. Y los estudios superiores dice que tiene que ser iguales para todas las personas en función de sus méritos respectivos. Viendo en la parte del entretenimiento, sería el derecho al descanso y al esparcimiento. ¿Qué pasa en esta cuestión con las personas con discapacidad? ¿Por qué las personas con discapacidad no tienen el acceso a estos derechos humanos cuando nos están diciendo que son iguales para todas las personas, que son necesarios y que diversas instituciones, incluyendo el Estado e incluso la sociedad y la familia misma, deben de garantizar? Ahorita lo vamos a ver, pero me gustaría mencionar que las personas con discapacidad no tienen acceso a trabajos dignos ni a remuneración digna. La mayoría de ellas se dedican al trabajo informal, sobre todo a la venta del área informal. En cuestiones de salud, pues generalmente no tienen el acceso a la salud. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual y va con su médico, pues no le podrá brindar la información o no le podrá brindar un diagnóstico si no hay una forma en la que pueda acceder, por ejemplo, a su receta médica, ya es que estas son todavía a mano, o incluso si se las dice tal vez se lo olvida después, o cómo puede garantizar que el medicamento que le están dando sea el correcto o la fecha de caducidad sea la correcta, cuando no todas las cajas de medicamento tienen el sistema braille, o incluso no todas las personas ciegas tienen el acceso al aprendizaje del braille. Por la parte de educación, pues cuántas personas de ustedes han tenido alguna persona con discapacidad en sus aulas, ¿no? A lo mejor una, y eso en la primaria, y ahorita ya no tienen cercanas a ustedes personas con discapacidad, o incluso en la universidad ahorita, imagínense que estuviera una persona sorda tomando clase con nosotras, pues no tendría la oportunidad de estar llevando su clase o estar aprendiendo, porque la mayor parte sí es visual, pero sobre todo es muy auditivo, y pues no existen estas herramientas de accesibilidad, ¿no? Y en el parte de entretenimiento, Cinépolis hace no mucho tenía una política en que las personas con discapacidad no podían acceder a sus salas,
Ahorita ya la quitaron, pero justamente vamos viendo cómo estas oportunidades y estos derechos se les van quitando a las personas que no cumplen con una realidad hegemónica. Y con esto vamos a ver a quienes se les considera personas o a quienes se les considera personas sujetas de derechos y por qué no aplica para todas las personas por igual. Esto, por una parte, es responsabilidad o digamos la culpa del sistema capitalista, que es un sistema que considera el valor de las personas según la capacidad que éstas tienen de producir. Si eres una persona que no produce, que no trabaja, que no le sirve al sistema, pues simplemente te quedas marginada o relegada, ¿no? Justamente las personas con discapacidad pues no producen ni tienen realidades hegemónicas. Hegemónicas considerando que no son cuerpos el que se consideran normales, no son personas que se consideran normales, no son correctas y ahorita lo vamos a ver más en capacitismo y por eso a las personas con discapacidad se les llama de manera muy incorrecta discapacitadas, o sea que no tienen la capacidad de hacer las cosas, inválidas que no valen o minusválidas que valen menos porque no tienen esta noción de poder producir para el sistema capitalista. Además, quiero decirles que el ser humano universal no existe, porque cada persona tiene distintas condiciones físicas y contextos que la rodean que no deberían de determinar las oportunidades que tiene ante el mundo. Para el sistema capitalista solo hay un tipo de persona y ese tipo de persona es la que produce, es la que genera riqueza, es la que consume sobre todo y generalmente son personas que están en rangos de privilegios y que no viven discriminación ni siquiera por discapacidad, por razones de etnicidad, por razones mal llamadas de raza o de género, entre otras cuestiones de diversidad. Entonces, esta persona es la que no sufre, la que le puede dar al capitalismo y sobre todo son personas que sí tienen el control de los grupos de poder. Ahora bien, si las personas no producen, no consumen. Si yo no produzco y recibo dinero, no puedo comprar cosas. Y eso que pasa en la economía, pues que la detiene, ¿no? O no solo la detiene, sino que no le permite crecer. ¿Cuántas personas con discapacidad o cuántas personas que no tienen acceso a un trabajo o una vida digna se quedan fuera del mercado cuando bien podrían estar consumiendo y moviendo la economía o estar proponiendo nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevas formas de innovación? Y esto se ve limitado porque no son integradas ni incluidas a los sistemas sociales, políticos, económicos ni de ningún otro tipo. Esto limita completamente el crecimiento y el desarrollo de las sociedades. Por ello, hablamos de accesibilidad. ¿Esto qué es? Pues es el acceso a servicios, a productos, a información y a oportunidades que consideran las necesidades de cada persona. Por ejemplo, si estoy intentando inscribirme a la página de vacunación y soy una persona con discapacidad visual, seguramente en la accesibilidad tendré a una persona que me esté narrando en qué parte del sistema voy para que yo pueda hacer mi inscripción a la vacuna exitosa. Esto es algo que se dificulta en México, a pesar de que ya se ha pedido que se hagan de manera inclusiva este tipo de inscripciones a las vacunas y acceso a los servicios de salud. Además de que la accesibilidad debe de promover la independencia de la persona, o sea, que no necesite a nadie más que le esté ayudando y apoyando, que generalmente son familiares. Por ejemplo, si tú eres una persona con discapacidad motriz eh, y te quieres inscribir de nuevo a la vacuna, tendrías que, o sea, no puedes mover tus manos, tendrías que pedirle a alguien que lo haga por ti. Y lo que se busca es que esto no pase, que la persona, sea quien sea, pueda tener autonomía de sus necesidades y de lo que quiera hacer, además de poder acceder a los servicios y por ello se utilizan tecnologías e infraestructura incluyente como pueden ser las rampas bien hechas o intérpretes de lengua de señas cuando vemos las noticias o cuando vemos información sobre servicios de salud por la pandemia de COVID-19. En ello, trasladamos nuestros enfoques a los objetivos de desarrollo sostenible que se busca tener para el 2030, haciendo accesible, en nuestro caso como Hello World, a todas las personas sordas incorporarse a la educación pública, porque se supone que ese es su derecho y que no se está cumpliendo, además de que el personal docente no está capacitado para incluir a estudiantes sordos y sordas en sus clases, además del trabajo decente y crecimiento económico para mejorar el crecimiento económico por medio de la inclusión, de nuevo integrando a las personas al sistema económico y al sistema de consumo, haciendo que generen riqueza y también que compren productos desde una noción de sustentabilidad, no solo de consumo de cosas rápidas, sino de un consumo responsable. La reducción de las desigualdades promoviendo una mejor calidad de vida para todas las personas por medio de la inclusión
y alianzas para lograr estos objetivos desde la innovación y desarrollo en alianzas e interacción global, local y nacional. Ahora sí, hablemos de capacitismo y cómo se refleja este en el lenguaje. Primeramente vamos a hablar de los enfoques que tiene este sistema de capacitismo, que en este caso sería que se considera la discapacidad como un error, ¿no? No se considera como simplemente otra forma de existir, otra forma de la diversidad humana, se considera un error que no debería de existir y por ello mismo busca conservar la hegemonía, o sea que todos los cuerpos e identidades sean iguales y no adapta sus espacios, al contrario, piden que las personas con discapacidad adapten los espacios en vez de que la sociedad normativa o lo que se considera normal adapte estos espacios para las personas con discapacidad. Además de que tiene un enfoque asistencialista, eso significa que las personas que están asistiendo o queriendo ayudar a las personas con discapacidad asuman lo que quieren o necesitan. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en pedagogía convivimos con una persona o una infancia con discapacidad? Pues en vez de que le estemos hablando a la persona, está hablando a la mamá sobre qué es lo que quiere, o la niña hizo un ruido y la mamá ya lo está interpretando y dando toda una historia al respecto, cuando tenemos que dejar que las personas hablen por ellas mismas, en caso de que no sea posible que les demos las herramientas para que puedan comunicar sus necesidades de manera concisa y simple y no que tenga que estar otra persona apoyándoles a hacer cosas para que sean estas personas completamente libres en su autonomía. Y también se refiere a dar ayuda no solicitada, ¿no? Cuando vemos a una persona teniendo dificultades, lo mejor que podemos hacer es acercarnos y preguntarle si necesita de nuestra ayuda. A lo mejor alguna persona en silla de ruedas te diga como, ay, sí, muchas gracias, me atoré en la acera, ¿no? Pero no porque pensemos que esa persona no es capaz de hacerlo por ella misma, sino porque todas las personas en algún momento de nuestras vidas necesitamos apoyo de otras. Entonces, es esta cuestión de reconocimiento de su dignidad, de reconocimiento de su autonomía y ayudándola de esa manera y no considerando que esa persona no es capaz de hacer las cosas por sí misma. El enfoque capacitista también impone identidades, impone experiencias y sobre todo dice que sufren, ¿no? Cuando las personas hablan sobre la discapacidad, generalmente dice, es que sufre porque es ciego, es que sufre porque es sorda, ¿no? No es nuestro papel determinar cómo viven otras personas su discapacidad. Nuestro papel es únicamente escuchar y acompañar, además de favorecer herramientas para que todas las personas tengan acceso a las oportunidades y a los servicios. En este caso, no decimos que las personas con discapacidad sufren o son víctimas de, porque no es así. Simplemente viven de una forma distinta a la que nos han enseñado que se debe vivir. Además, este enfoque capacitista limita y no permite el acceso y justamente no crea espacios incluyentes, tanto físicos como sociales. En las clases diariamente no llevamos enfoques anticapacitistas, sino llevamos enfoques de inclusión. Cuando nos hablan justamente, por ejemplo, en el periodismo, cuando leemos una nota sobre una persona con discapacidad, muchas veces se usa el lenguaje de venció su discapacidad o a pesar de su discapacidad lo logró, ¿no? Y este es un enfoque de victimización, de que pobrecita la persona es una víctima y si logra hacer algo en la vida es un milagro. No es así. El que las personas con discapacidad no puedan vivir plenas no es culpa de ellas mismas o porque no le echen ganas, sino es consecuencia de que la sociedad no les permite integrarse a los espacios y no les permite generar riqueza ni les permite tener acceso a las oportunidades. Entonces, ¿por qué hablamos del uso del lenguaje? Yo les quiero preguntar, ¿pensamos como hablamos o hablamos como pensamos? En este sentido, la forma en que usamos el lenguaje eh, moldea nuestro entorno, moldea nuestro pensamiento y lo que pensamos lo reflejamos en lo que decimos. Pues es un poco de ambas cosas. El lenguaje nos permite nombrar lo que nos rodea y si no conocemos algo, no lo nombramos, ¿no? Si yo a lo mejor viví toda mi vida en la Ciudad de México y aquí nunca nevó, nunca, y yo jamás supe que existía la nieve, pues ni siquiera voy a tener una palabra para ello o no la voy a usar en mi vocabulario diario, ¿no? O una araña, una especie de araña que yo no conozca, pues no me voy a saber su nombre porque no es algo que esté cercano a mí y que yo pueda nombrar. Pero el lenguaje sí evoluciona y se adapta a las necesidades que tiene pues la sociedad. En este caso, nuestras necesidades sociales son de inclusión. Entonces podemos adaptar nuestro lenguaje al reconocimiento de esta diversidad. No podemos entender o explicar algo que no podemos nombrar. Por ello, el lenguaje nos da herramientas para entender lo que nos rodea
saber decir y entender quiénes somos, así como quiénes son las otras personas y qué nos hace diferentes a ellas. El lenguaje es para interpretar y ser interpretado. Por eso se dice que devenimos un cuerpo y lo negociamos a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje es ese puente que nos permite vincularnos con nuestro entorno, pero también es una estructura del poder. Y aquí nos podemos preguntar, ¿quién determina cómo debe de ser el lenguaje? Pues son instituciones centralizadas, generalmente blancas en el sentido de un grupo social en una situación de privilegio por cuestiones de etnicidad, que, por ejemplo, en México creemos que la institución que está a cargo del lenguaje es la Real Academia Española, cuando la Academia Española, por mucho que haga investigación, pues tiene un enfoque justamente colonial y ni siquiera nombra la mayor parte de expresiones mexicanas que tenemos, o si las llega a nombrar, la mejor fuente que podemos tener es más bien la Academia Mexicana de la Lengua, y aún así el lenguaje evoluciona. Y eso sucede cuando solemos criticar a las personas que no hablan de la manera que nos enseñaron que se debía hablar, ¿no? Cuando las personas usan ese al final de los verbos o ese tipo de cosas y las criticamos, es porque creemos que el lenguaje debe de ser de una forma muy específica y tiene reglas y tiene ortografía y todo eso, que sí lo tiene, pero no es su única forma, porque al final de cuentas el lenguaje lo hacemos las personas y pues nos vemos expuestas a distintos contextos. En este caso sería un contexto en el que se habla de esa manera y aprendemos a hablar según lo que escuchamos. Entonces no podemos criticar a otras personas que no hablan como nosotras cuando no sabemos en qué contexto se desenvuelven o qué acceso a instituciones educativas han tenido o qué tipo de educación es la que han recibido, no en un sentido de que sea menos o más esa educación, simplemente es diferente. El lenguaje nos limita y nos habilita como sujetos y nos da lugares de enunciación, nos permite nombrarnos, construye e interpreta la realidad, nos permite entender el mundo y quiero que sepan que todo tiene un origen, una intención, un significado y un contexto y es como el ejemplo que les di de inválido, minusválido, ese tipo de cosas. Su origen es justamente degradar y es justamente esta noción de que no son capaces de producir para el sistema. La intención siempre va a ser denigrar a la otra persona. En la misma palabra lo dice, ¿no? Minusválido, inválido, que esa persona no vale y la estamos humillando y degradando. Ese es su significado, hacer a la persona menos, y el contexto en el que se usa es un contexto capacitista. Por ello, vamos a ver qué términos son correctos y cuáles son incorrectos al hablar de las personas con discapacidad o de estos entornos de activismo en cuanto a la discapacidad. Generalmente han escuchado, por ejemplo, que si el lenguaje realmente fuera inclusivo, todas las personas aprenderían lenguaje de señas. El lenguaje de señas no es un lenguaje, es una lengua, es un idioma propio y reconocido y se le nombra lengua. No es un lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos como seres humanos para comunicar. Y en ese caso podría ser lenguaje corporal. La lengua de señas es una lengua propia, tiene su propia sintaxis, su propia gramática, su propia forma de expresar. Es como traducir del español al chino, o sea, es literalmente otro idioma, es otra lengua y no se debe de ser, no debe de ser nombrada como un lenguaje. Entonces se llama lengua de señas, en este caso sería mexicana, pero cada región tiene su propia lengua de señas, como puede ser la lengua de señas chilena, ASL en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Cuando decimos para sordomudos, no todas las personas sordas son mudas. La mudez es otra condición donde se ven afectadas las cuerdas vocales y no permiten emitir sonidos. Las personas sordas, que son sordas de nacimiento, a lo mejor algunas no hablan porque algunas llevan terapia del lenguaje y pueden hablar, no hablan no porque no puedan hacerlo o no puedan emitir sonidos, sino porque no han tenido esa retroalimentación de cómo se escuchan las palabras para poder repetirlas, porque de esa manera aprendemos. Entonces, no es que no puedan hablar, es simplemente que no han tenido la exposición auditiva para aprender a hacerlo. Cuando decimos, por ejemplo, discapacitado o con capacidades diferentes, inválido, minusválido o persona retrasada mental, no se debe de nombrar así, se nombra persona con, porque el con significa que es simplemente otra cualidad de la persona, ¿no? No es persona discapacitada, es persona con discapacidad, porque la discapacidad no es la persona en sí, simplemente una característica que ésta tiene. Y se dice persona con discapacidad ya sea visual, o auditiva, o intelectual, o psicosocial, o motriz, o psíquica, o sea, se nombra el tipo de discapacidad, pero la persona no es su discapacidad. ¿Por qué no decimos con capacidades diferentes?
Sobre todo porque en términos legales, cuando decimos personas con capacidades diferentes, pues todas las personas tenemos capacidades diferentes. No está nombrando nada y la ambigüedad, la verdad es que no ayuda. Lo mejor es simplemente decir persona con discapacidad, porque vivir con discapacidad no tiene nada de malo. Lo malo es la connotación con la que le ponemos. Y en esta cuestión, si yo digo, por ejemplo, en una convocatoria de becas para personas con discapacidad, digo, personas con capacidades diferentes, cualquiera podría aplicar y limitar que las personas con discapacidad puedan acceder a estos recursos. En cuestión, por ejemplo, de sordomudo, sordo con sordera, bueno, ya explicamos por qué sordomudo no, simplemente se le dice persona sorda y por qué no podemos usar persona con sordera. Porque no debemos usar términos patologizantes o diagnósticos médicos si no es nuestra cuestión. Si tú estás atendiendo a una persona sorda y le vas a dar su diagnóstico de sordera, pues sí vas a usar este lenguaje y vas a decir diagnóstico sordera. Pero si no eres esa persona, no tienes por qué tratar a las personas por su diagnóstico médico, ¿no? Es como si dijéramos todo el tiempo persona con gripa o así, no tiene nada que ver, simplemente es una condición médica que no se debe de usar en el lenguaje cotidiano porque no es una enfermedad, simplemente es una condición que tiene la persona. Entonces no hay que usar su diagnóstico médico porque la persona no es su diagnóstico médico. Invidente o ciego, simplemente persona ciega o persona con discapacidad visual según la condición en la que viva. ¿Por qué no invidente? Pues porque no es la forma correcta de nombrar, o por qué no nada más decir ciego, porque no es ciego, nada más es una persona primero antes que su discapacidad. El decir que que sufren, que son víctimas de o que padecen, simplemente digan persona que vive con la discapacidad, o sea, el tipo de discapacidad. No es necesario que digan y que pongan a la persona en un sistema de ser una víctima, más bien reconocer su autonomía y reconocer que al final de cuentas sigue siendo alguien que tiene un valor, ¿no? No es nuestro papel, como ya lo comentaba anteriormente, decirle a otra persona que está sufriendo por lo que está viviendo, porque tal vez lo ha vivido así toda su vida, ¿no? Es como si yo dijera que sufro porque no tengo un yate. Yo nunca he tenido un yate, no sé lo que es tener un yate, así he vivido toda mi vida, entonces no creo que sea algo de sufrimiento para mí el no tenerlo, simplemente es otra forma de vivir y no es nuestro papel decirle a otra persona que qué feo tener su vida. O sea, definitivamente no es nuestro papel. El decir discapacidad cuando hacemos referencia a TEA, a TDAH o a TDA, en este caso el espectro autista o trastorno de déficit de atención e hiperactividad o TDA únicamente, no son discapacidades y las personas que son parte de estos grupos formularon un nuevo término que se llama neurodivergencia. ¿Por qué? Porque no significa que estas personas tengan una discapacidad psíquica o psicosocial, simplemente que entienden el mundo o ven las cosas de una forma diferente a lo que consideramos personas neurotípicas o lo que se dice erróneamente llamado personas normales, que no lo son, porque de nuevo no existe una sola forma de ser una persona o ser un ser humano, hay muchas, entonces no hay que decir que algo es normal, porque ni siquiera es lo común. Hay muchas personas que viven con TEA o con TDA como para decir que eso es lo normal o lo común, simplemente es otra forma de función y otra forma en la que pues funciona su cerebro y yo diría que cada persona es un mundo, entonces, ¿por qué llamar discapacidad a otra forma de existir? Simplemente es neurodivergencia o neurodiversidad. También tenemos que evitar el uso de diminutivos cuando nos referimos a personas, sobre todo personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque el usar diminutivos nos está diciendo que la persona a la que nos referimos es inferior. Él le resta el valor y desconoce su autonomía e independencia. Por eso no podemos decir, ay, es que es sordita. No, es una persona sorda y no tiene nada de malo nombrar cuando esa persona nos pide nombrar correctamente. Y la persona no es chiquita, ni es menos válida. Simplemente está viviendo su realidad como cualquier otra persona que vivimos nuestra realidad y no es necesario que estemos haciéndola menos, ¿no? Aquí les pongo el perrito chiquito, todo panzón, ¿no? Porque en este caso, pues es esta cuestión de tierno y sobre todo en México usamos mucho diminutivo, pero usamos el diminutivo porque creemos que cuando decimos algo que se va a oír feo, se va a oír menos feo. Si tú crees que algo que estás diciendo se escucha feo, mejor no lo digas, evítalo, ¿no? Porque ponerle el diminutivo solo lo va a hacer peor.
Y con ello quiero terminar, porque en Hello World consideramos que la inclusión es más que un discurso, es más que hablar palabras bonitas que encantan a los oídos y decir todas las personas somos iguales y tenemos valor. La inclusión es la base para el desarrollo social, es la base para el desarrollo laboral y económico y de todas las sociedades, de cualquier parte del mundo, porque tener personas que no se integran a tus sistemas sociales, políticos y económicos únicamente limita a tu país, limita tu desarrollo y limita el bienestar de estas personas, pero sobre todo el crecimiento de cada región, ¿no? Y con ello terminamos. Muchas gracias. Les dejo nuestras redes sociales de parte de Hello World. En este caso tenemos LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. También tenemos nuestra página web que la pueden buscar en nuestras redes sociales. Y muchas gracias.